Vamos a comenzar la exposición de esta ponencia que lleva por título La educación integral desde la visión comprensiva de Viktor Frankl. El psiquiatra y filósofo alemán Viktor Frankl ofrece a los especialistas de la educación un horizonte amplio y preciso, al mismo tiempo, que ayuda a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de entender que cada persona es un mundo complejo, cada existencia humana incluye diversas esferas que lo definen y determinan, y concomitantemente lo refieren al plano existencial concreto. En esta investigación presentamos desde la perspectiva antropológica de Frankl una propuesta que favorezca una mayor comprensión y concreción de lo que significa la educación integral del ser humano y sus implicaciones. En primer lugar, analizaremos la fundamentación filosófica de la logoterapia para enmarcar el pensamiento del autor y comprender en profundidad sus planteamientos, y posteriormente describiremos el contenido de la ontología dimensional, que incluye el estudio de cada una de las dimensiones humanas para ofrecer con precisión la visión comprensiva que ofrece el autor y su aplicación en el terreno de la educación integral. La conclusión del estudio es importante, ya que todo proceso educativo debe favorecer el desarrollo de las potencialidades del educando para que pueda responder gradualmente a los dictados de la razón, a usar sus habilidades, destrezas, conocimientos, competencias con seguridad y a desarrollar también sus capacidades emocionales y espirituales. Lo anterior lleva a considerar la importancia de entender que entonces la educación ha de estar vigilante para lograr que el educando alcance el grado suficiente de libertad. Libertad que incluye el sentido de responsabilidad personal, porque cada ser humano ha de responder a las exigencias del propio sentido de su vida y, por supuesto, a la sociedad. ¿En qué se fundamenta Frankl todo el planteamiento que hace con relación al ser humano? Bueno, la logoterapia, que es la escuela que él fundó y que dirigió mientras estuvo vivo en la Tierra, se fundamenta en tres ideas claves. La primera, la libertad de la voluntad, que no es otra cosa que afirmar que el hombre es libre de elevarse por encima del nivel de los determinantes somáticos y psíquicos de su existencia. No está plenamente determinado previamente. En segundo lugar, la libertad de sentido, que complementa lo anterior. Encontramos nuestra identidad personal en la medida en que nos comprometemos con algo que está más allá de nosotros, con una causa mayor que uno mismo. En tercer lugar, el sentido de la vida, que en palabras propias de Viktor Frankl, debe concebirse en cuanto sentido específico de una vida personal en una situación concreta. Cada hombre es único y cada vida humana es singular. Nadie es reemplazable ni ninguna vida es repetible. En relación a la ontología tridimensional, podemos afirmar que, según Frankl, el ser humano se compone de tres esferas. La esfera somática, que implica el aspecto físico y la interacción psicofísica. La esfera psíquica, que hace referencia a todo aquello que es instintivo y a lo psicodinámico. Y luego la esfera noética o espiritual, que expresa el valor propio de lo humano. Es la que establece esa unidad en la totalidad de lo humano. Ahí podemos ver en esa gráfica las tres dimensiones o las tres esferas plenamente integradas unas con otras. Las tres tienen que estar siempre presentes en cualquier consideración que se haga del ser humano. El ser humano, como persona, representa
por tanto, una totalidad corpóreo, anímica, espiritual que constituye una unidad dinámica interrelacionada. El ser humano se eleva sobre el nivel somático y el nivel psíquico y entra en el nivel noético o espiritual. Los niveles somático y psíquico representan solo dos dimensiones, pero la dimensión genuina del ser humano, según Frank, es la espiritual. Todo ello lleva a entender cuál es la visión comprensiva que ofrece Viktor Frankl con respecto al ser humano. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, podemos establecer que en el ser humano, o comprender cuáles son las tesis fundamentales que establece Frankl con respecto al ser humano y que las podemos sintetizar, apenas enumerar en este momento, nombrar porque no tenemos tiempo. En la investigación, por supuesto, se estudian con mucho más detenimiento. Y son las siguientes. La persona, en primer lugar, es un individuo, es un singular. La persona no es solamente tampoco un individuo, sino que va más allá, es un insumable, o sea, el individuo es una persona acabada, aunque acabada desde el punto de vista de la naturaleza, por supuesto, pero no acabada en el plano espiritual. Ahí tiene que realizarse la persona. La persona es espiritual y es allí el ámbito principal del ser humano. La persona es existencial, es un existencial concreto, determinado, no es una abstracción. La persona es yoica porque es el yo, el punto de referencia central en relación a la conciencia humana. Es dinámica porque está en proceso permanente de perfeccionamiento. Es trascendente porque no solamente se abre al mundo y a los demás, sino que se abre a las dimensiones superiores. Y es una unidad, un sistema cerrado. Cada persona es una unidad. Todo eso lleva entonces a la propuesta de revisar cómo estamos planteando la educación integral, porque es allí donde tenemos que poner el esfuerzo. Para ello, tener en cuenta que el ser humano tiene cuerpo y tiene alma en el sentido psicológico, pero es espíritu. Ahí viene la diferencia que establece Frankl entre el tener y el ser. Desde el punto de vista de la educación, la diferencia anterior, esa diferencia que hemos señalado, resulta importante, porque entonces hemos de entender que la acción educativa no puede limitarse a incidir en el ser humano en el ámbito del tener, conocimientos, actitudes, competencias, hábitos, habilidades, etc., sino también y principalmente en el ser, en la construcción del espíritu, porque solamente por este somos únicos e irrepetibles. Acuérdense que para él es el espíritu la realidad fundante del ser humano. El ser humano se educa permanentemente y solamente la muerte puede significar el fin de ese proceso formativo y de su propio perfeccionamiento. Al educar al ser humano, las tres dimensiones han de estar presentes, entrelazadas permanentemente. Pretender resaltar una de ellas en detrimento de las otras sería un error de funestas consecuencias, según Frankl. Y sobre la relación existente entre las dimensiones somática y psíquica, Frankl explica que debemos considerar que aunque el modo de ser de cada persona no puede reajustarse biológicamente, porque en ese ámbito está terminado, acabado, sí caben reajustes psicológicos y espirituales, evidentemente, que pueden realizarse y corregirse precisamente por la vía pedagógica, a través de un proceso educativo. La educación es posible, por tanto, en cuanto que el ser humano, que es espíritu, está abierto, por esa capacidad ontológica que tiene, al proceso de su propia constitución y perfección. La dimensión espiritual de la persona implica que el desarrollo humano supone la capacidad de decisión, es decir, la libertad. Ahí está el meollo de la educación humana. El ser humano no alcanza su plena realización, el pleno sentido de su vida, si no es responsable, si no decide con libertad y consecuentemente con responsabilidad, si no asume las consecuencias de sus acciones. Bueno, a lo largo de este trabajo hemos utilizado fundamentalmente estas 6 obras de Viktor Frankl,
el hombre en busca del sentido, ante el vacío existencial, logoterapia y análisis existencial, el hombre doliente, la voluntad del sentido, y psicoanálisis y existencialismo. Y también pues hemos utilizado algunas referencias que están allí señaladas en este gráfico, en esta representación, en esta lámina. Muchas gracias por su atención.